Buenas noches, hermanos. Empezamos más una reunión de Teófilos con nuestro querido padre Daniel. Hermana Miriam, ¿puede sacar su silencio, por favor? Ok, listo. ¿Ya? ¿Me oyen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy nos reunimos de nuevo en este grupo tan bonito y todas las enseñanzas que nos están dando. Te pedimos para que todos podamos siempre aprender cada vez más acerca de nuestra religión, acerca de estos libros tan hermosos de la Biblia y con el Espíritu Santo que nos guíe siempre por el buen camino. Gracias, Señor Jesús. Gracias, María. Espíritu Santo, en esta noche te pido por todas las familias que están en comunicación y en conexión con este grupo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermana. Y ya pasamos la palabra entonces para nuestro querido padre Daniel. Daniel, ¿nos escucha? Creo que se congeló, ¿sí? Ele está com o microfone apagado. Ok. Daniel. Déjame ver si... No logramos... Daniel, quizás apague su video. Ahora sí. Mi Padre Daniel. Ahora sí te escuchamos. Pero está totalmente congelado, Daniel. Quizás saque tu video y se mejora. Vamos a la comunicación con los... Sí, yo voy a intentar hablarle por WhatsApp. Se salió, ¿sí? Sí, veamos si... ¿Logran escucharme? Ahora sí, hermano. Qué bien. Sí. Te escuchamos. Ahora no más. Bueno, listo. Ahora, Entonces, sí. voy a intentar proyectar. Ay, a ver, ¿yo qué hago? ¿Será que se me voy por acá? Eh, ahí. A ver. Ahí. Bueno, entonces se ve lo que estoy proyectando. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, entonces, como decía Rubens al inicio, estamos en la lectura del libro de los Macabeos y bueno, ya nos hemos dado cuenta de que tiene temas muy interesantes para nuestra fe cristiana. De hecho, yo creo que no hay nada más cristiano en el Antiguo Testamento que los Macabeos. Eso es algo espectacular. Entonces, me da mucha alegría compartir esta reflexión con ustedes. Ojalá que sea de mucho interés. Y bueno, esperemos que pueda ayudarme el internet. Creo que ya se escucha mejor, ¿cierto? Sí, muy bien. Sí. Entonces, así quise titular esta reflexión. Primera y segundo libro de los Macabeos, una reflexión sobre el martirio y la tentación.
como ven, dos temas muy cristianos de los que el libro de los Macabeos nos va a hablar. Como vemos, aquí tenemos una pintura de un pintor italiano, Antonio Chisere, que es el martirio de los 7 hermanos Macabeos, que es uno de los textos más famosos de este libro, junto con la mamá, que es la última en ser asesinada. Entonces, un poquito de contexto que quisiera pues que tuviéramos antes de adentrarnos en el tema como tal. No sé si de pronto ya habían hablado de esto en lecciones anteriores, pero bueno, podemos repasar. Recordando que el primer y el segundo libro de los Macabeos son 2 libros deuterocanónicos. ¿Alguien me sabría decir qué significa eso? ¿Qué significa deuterocanónicos? Ángel, tienes el sonido apagado. ¿Quién pudiera decirme un poquito de los deuterocanónicos? Ya se nos olvidó. Son como Bueno, libros del Antiguo ¿Cómo? Testamento. ¿Cómo dices? Libros del Antiguo Testamento. Sí, bueno, Como claro, 7. ciertamente, Hay más. ciertamente son libros del Antiguo Testamento, pero con una cualidad muy específica. De pronto la palabra canónicos nos suena más familiar. Hay libros canónicos y libros apócrifos, ¿cierto? Los libros apócrifos son los que no hacen parte de la Biblia. Y los deuterocanónicos son los que de alguna manera tuvieron alguna lucha, algún debate para lograr ser canónicos. Por eso la palabra deutero. O sea, como canónicos de segunda. Deutero es segundo, por eso Deuteronomio es la segunda ley. Deuterocanónicos es que fueron canónicos como a la segunda, por así decirlo. Porque los libros de los Macabeos no es considerado inspirado por los judíos ni por los protestantes. Para ellos, estos 2 libros no hacen parte de la Biblia. Si ustedes compran una Biblia protestante como la Reina Valera o cualquiera, estos 2 libros no van a aparecer. Solamente los consideramos inspirados, es decir, canónicos, los católicos y los ortodoxos. Entonces, eso ya va a ser muy importante. ¿Y a alguien de pronto se le puede ocurrir una idea de por qué a los protestantes no les gusta este libro? Lo que explicó usted anteriormente en la pasada acerca del, ay, Dios mío. Ay, lo vimos la semana pasada, ¿no? Del purgatorio. Purgatorio, Oratorio. exactamente. Sí. Sí, Cierto, aquí hay mucha doctrina purgatorio. sobre la oración por los difuntos, que obviamente Sí. para los protestantes eso no tiene ninguna validez, No, entonces no por eso tienen también validez. como que no es muy importante para ellos. Y bueno, el primero de Macabeos fue escrito entre el año 140 y 130 después de Cristo, es decir, casi pegadito a 100 años prácticamente de la venida del Señor, o sea, como algo muy poquito, ya es el último pedazo de la historia de Israel. Mientras que Segunda de Macabeos, pues fue aún más pegadito de la época del Señor en el 124. Pero no nos podemos confundir porque es que nosotros estamos acostumbrados a que Primera Reyes y Segunda Reyes, entonces en Primera Reyes cuentan una parte de la historia y en Segunda Reyes la continúan. En Primera Crónicas y en Segunda Crónica lo mismo, ¿no? Pero en Macabeos no pasa eso. En el libro de los Macabeos no hay continuidad. Es decir, en los 2 libros hablan exactamente de lo mismo. No es que la segunda Macabeos como que tenga lo que sigue en la historia, ¿no? Sino que los 2 hablan de lo mismo, pero con perspectivas diferentes. Y por lo tanto no son del mismo autor. No son los libros hechos por el mismo autor. El primero es hecho por un judío de Palestina y el otro es hecho por un judío de Alejandría, es decir, de Egipto. Es decir, tienen 2 perspectivas muy diferentes de lo que pasó y por eso vamos a encontrar como que se repiten cosas, pero incluso contradictorias. Pero igual es uno de los libros más históricos que tiene la Biblia. Este libro podríamos considerarlo como un pequeño manual de historia de este siglo. Y bueno, el resumen es que narra las vicisitudes que vivió el pueblo judío
cuando un rey en específico llamado Antíoco Epífanes, que es un rey griego, da inicio a un proceso de helenización. Helenización es lo que hacían los reyes griegos, es decir, de llegar a un lugar e imponer la cultura griega para olvidar así la cultura local, porque consideraban que la cultura griega era la mejor. Y esto llevó al surgimiento de un grupo de resistencia, ¿cierto? Como obviamente los judíos no se iban a dejar así tan fácil tumbar su fe y sus costumbres, ocurrió un grupo de resistencia llamado los macabeos. Macabeo significa martillo. Entonces, como de alguna manera los que martillan, por así decirlo, como al imperio, en ese entonces el imperio griego. Y es liderado por el sacerdote Matatías y sus 3 hijos. Los 3 hijos de Matatías, que uno se llama Judas Macabeo, que va a ser de los más importantes, Simón y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero el más importante va a ser Judas Macabeo. Pero no nos podemos confundir tampoco, porque la rebelión como tal surgió en el año 175. Ya el imperio griego se había tomado Judea y Palestina ya desde el año 300, es decir, 200 años antes, ya estaban en este proceso de conquistar el territorio judío cuando ya Alejandro Magno empezó su campaña. Entonces, digamos que la rebelión no fue como ahí mismo, como que empezaron se demoraron 200 años en rebelarse, mejor dicho. Entonces ya ven que es bastante tiempo helenizándose. Y por eso es que en esta época tenemos la traducción de la Biblia en griego, tenemos también, digamos, muchas ya costumbres de los griegos en el pueblo de Israel, el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, todo eso. Y bueno, eso es otra de las razones por las cuales los judíos no consideran canónico este libro de los Macabeos, porque ellos consideran que este libro fue escrito en una lengua que no es la lengua judía, fue escrito en lengua griega. Y ellos afirman, los protestantes afirman que el Espíritu Santo no es capaz de hablar en griego. Entonces, como no es capaz de hablar en griego, entonces por esa razón no es inspirado, lo que obviamente pues no tiene mucho sentido. El Espíritu Santo habla en la lengua que quiera. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ellos no lo consideran revelado. Bueno, alguien que me lea, por favor, este texto que nos explica un poco cómo procedía o en qué consistía esa helenización en la cual se revelaron los macabeos. Está en Primera Macabeos 1 del 54 al 62. Está en pantalla para que alguien me lo lea. Ok. El día 15 del mes de Quisleu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos el ídolo de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. A las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey le condenaba a muerte. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en la piedra que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos, las llevaban a la muerte, conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte correrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosas impuras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces como vemos, prácticamente el ataque de los griegos consistía en anular las tradiciones, especialmente el templo de Jerusalén. Ellos, como dice ahí, levantaron el ídolo de la desolación, que era la estatua del dios Zeus, el que conocemos como el dios de los truenos y bueno, del Olimpo, el supremo. Entonces dijeron, bueno, para ellos este es el templo más importante, entonces coloquemos a Zeus ahí. Entonces obviamente para ellos eso fue una cosa terrible.
además de que no los dejaban circuncidarse, no los dejaban seguir la ley, ofrecer sacrificios, y no los dejaban leer la Torá. Entonces todo esto causó la rebelión precisamente. En esto consiste entonces la helenización. Entonces, de alguna manera, tenemos que este libro ciertamente reviste una importancia para los cristianos fundamental por tres razones. La primera es que el libro de los Macabeos es el primero en desarrollar la teología del martirio, es decir, eso de morir por la fe era algo que ningún otro libro de la Biblia lo había tocado todavía. Que después esta teología de morir por la fe del martirio desarrollará el cristianismo en sus épocas siguientes, cuando empezó las persecuciones también. El mayor ejemplo que tenemos de esto es en 2 Macabeos 6:18, la historia de Eleazar. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, se le quería obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Pero ojo muy bien, ojo lo que dice, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Se portó como debe comportarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido, ni aun por amor a la vida. ¿Les suena un poco a una frase de Jesús? Esto no está permitido. ¿Con qué frase de Jesús la relacionarían? Ok, no está permitido. Especialmente ese último versículo. Tal vez no como una frase que él haya dicho, pero sí voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Esa parte también. Pero hay una parte muy linda que es Señor, precisamente... si debo pasar este cáliz, hágase tu voluntad. También, esa es un texto muy sobre el martirio. Sí. Jesús habla también mucho de eso, incluso lo vimos en el domingo, no sé si el domingo pasado, en uno de los domingos, dice el Señor, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Ese es el texto fundamental para entender la teología del martirio. Y aquí obviamente nos lo dice, que ni aún por amor a la vida quiso rechazar pues como la práctica de su fe. Y como lo dice Jesús, ni Jesús mismo decidió, aun cuando él, pudiendo haber rechazado el martirio, se dirigió voluntariamente al suplicio, como nos decía Eugenio. Entonces, muy, muy bonito eso. Son los únicos libros, Primera y Segunda Macabeos, en desarrollar claramente la teología de la resurrección de la carne. Este es el segundo aspecto de gran importancia. Alguien que me lea, por favor, la cita que sigue de 2 Macabeos 7:9. Asesino, nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muy bien, miren, como vemos aquí, esta es la primera vez en todo el Antiguo Testamento donde se expresa claramente que precisamente el Rey del mundo nos resucitará. La palabra resurrección ya había aparecido un poco antes, un poco como velada en la visión de los huesos secos, que también la leemos en la vigilia pascual, cuando el Espíritu Santo sopra sobre los huesos que están muertos y de repente vuelven a la vida. Pero aquí hay una persona que confiesa tajantemente que el Rey del mundo, o sea, Dios, es el que obrará una resurrección. Si ustedes no supieran que esto es del libro de los Macabeos, pensarían que esto es dicho por un cristiano, porque obviamente la palabra resurrección alude básicamente a Jesucristo, ¿no? Y también es el primer libro en hablar claramente de la necesidad de orar por los difuntos. Eso ya lo veían ustedes de pronto cuando vieron lo del purgatorio, que este texto de 2 Macabeos 12, 38 al 44 es fundamental para defender la doctrina del purgatorio. Alguien que me lea, por favor, ese texto que está en pantalla.
Fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos. Entonces hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Adoramos, Señor. Te bendice. Sí. Miren cómo es que el texto se explica por sí mismo. Es inevitable que a una fe en la resurrección, es decir, a una retribución después de la muerte, es inherente que hay personas que, aún habiendo hecho cosas buenas, es decir, murieron por la fe como estas personas, pero aún así tenían faltas, como por ejemplo la superstición. Es inevitable que ellos pensaran en el hecho de que era necesario que Dios les concediera de alguna manera, pues como una posibilidad de enmendar este daño después de la muerte. Y eso es lo que pensamos nosotros en el purgatorio, ¿cierto? Decimos, no hay nada impuro que entre en la presencia de Dios, eso está claro. Entonces, si no hay nada impuro, pero no todas las personas que mueren en pecado mortal y no necesariamente están del todo limpias, es decir, la mayoría de nosotros, el Señor nos da la oportunidad, como dice aquí, como creemos en la resurrección, de que hay un estado intermedio donde se reza, donde se pueden pagar o purgar las penas. Y es por eso es que tiene sentido orar por los difuntos. Entonces, ahí tenemos la doctrina del purgatorio y de la necesidad de orar por los difuntos, que es lo que prácticamente hacemos en las Eucaristías cuando ustedes mandan a decir una intención por el eterno descanso de esta persona, por el otro. Esto tiene un origen muy, pero muy antiguo y muy sólido. Bueno, entonces aquí tenemos uno de los textos más representativos de precisamente de los macabeos, que es la historia de los 7 hermanos macabeos. Es una de las historias más lindas de toda la Sagrada Escritura. Y es un texto que es netamente preparatorio para el cristianismo. Es decir, este texto es precristiano, por así decirlo, no sé cómo decir. Tanto es así que ya después de leerlo les voy a contar algunas curiosidades. Alguien que me lea, por favor. De pronto podemos hacerlo todos, leyendo de a versiculito aquí que está señalados por las viñetas. Podemos ir leyendo las personas diferentes, cada uno de los versículos. Alguien que Se empiece. envió un decreto a las ciudades griegas vecinas ordenándoles que procedieran de la misma forma contra los judíos que ahí vivían y que éstos participarán en el sacrificio. Los que no quisieran adoptar las costumbres griegas serían degollados. Entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima. También arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar con nervios de un buey, a que comieran carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres preguntarnos y saber? Estamos prontos a morir antes que a quebrantar la ley de nuestros antepasados. Otro de ellos, en el momento de entregar el último suspiro, dijo: Asesino, nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Otro tuvo además el valor de declarar que Dios he recibido estos miembros, pero por amor a sus leyes los desprecio y de Dios espero recobrarlos. Por encima de de todo, todo, se debe admirar y recordar a la madre de ellos, que vio morir a sus 7 hijos en el espacio de un día. Lo soportó, sin embargo, e incluso con alegría, por la esperanza que ponía en el Señor.
Llena de nobles sentimientos les decía, no me explico cómo nacieron de mí. No fui yo la que les dio el aliento y la vida. No fui yo la que les ordenó los elementos de su cuerpo. Por eso el creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les devolverá en su misericordia el aliento y la vida, ya que ustedes los desprecian ahora por amor a sus leyes. Finalmente, se inclinó sobre su hijo pequeño, le dijo, no temas a ese verdugo, sino que, haciéndote digno de tus hermanos, recibe la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. después de todos sus hijos, murió también la madre. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Bueno, a mí este texto de verdad que me conmueve profundamente, me parece que es muy, muy, muy grande la lección de valorar la fe que tenemos de estas personas, que de alguna manera es algo que nosotros en nuestra religión cristiana también tenemos muy en el corazón, y el hecho es que es preferible morir por Cristo que vivir sin Él, que vivir renegándolo. Entonces, por esa razón, este texto pues es también la base para que nosotros los cristianos consideremos santos a los mártires macabeos, que eso es algo muy especial. Nosotros a estas personas las consideramos santas, ni siquiera conocieron a Cristo, pero como defendieron la resurrección, implícitamente defendían a Cristo, que es la resurrección y la vida. Entonces aquí tenemos a la madre de los macabeos, los 7 hermanos y a Eleazar, que es el que escuchábamos que había muerto por no querer comer carne de cerdo. Entonces ellos son considerados santos por la Iglesia Católica. Tanto es así que ellos están enterrados en una iglesia en Roma. En la iglesia, esta iglesia que yo no sé si Eugenia se acuerda que la visitamos juntos cuando ella vino a Claro que Roma. sí me acuerdo, Daniel. Ujú. Es una iglesia espectacular que se llama la iglesia de San Pietro en Vincoli, es decir, la iglesia de San Pedro encadenado, porque cuando Pedro fue a Roma, pues él fue encadenado por la fe. Entonces, es muy lindo que en la iglesia donde está el principal mártir cristiano, que es San Pedro, pues las cadenas de él, el signo de las cadenas del martirio, estén también precisamente los 7 hermanos macabeos enterrados ahí en esta iglesita de acá, que es una iglesia muy linda que entre otras cosas tiene la estatua de Moisés más bonita que hay en toda la tierra, que es la de el Moisés que está sentado ahí en un trono. Entonces, bueno, es una iglesia como muy entre judía y entre como con temáticas judías y cristianas. Entonces es una iglesia muy especial. Cabe recordar acá esta semana, hablando de este tema, la beatificación de la familia polaca, Ullman, que es la primera vez que beatifican a una familia completa. Es como los macabeos, ¿verdad? O sea, Claro, son ¿no? 7 Y todo, precisamente una llama mucho la familia atención. completa que ayudó a los judíos, es decir, Exacto. es algo muy, muy lindo esto del bonito. martirio, que es algo que los judíos también han vivido mucho, sobre todo en el holocausto nazi. Entonces también ellos han muerto por su fe. Entonces, bueno, como ya leímos el relato del martirio de unos judíos, pues releamos ahora el relato de un martirio de unos cristianos que se parecen muchísimos en muchos elementos. Alguien que me lea, por favor, esta acta del martirio. Los romanos, cuando ejecutaban a los cristianos, hacían actas de sentencia. Entonces, obviamente, pues esas las conservamos. Estas dos son Felicidad y Perpetua, unas mártires de Cartago, África, de cuya acta tenemos que fue hecho en el año 200 después de Cristo, es decir, muy poco después de la muerte del Señor. Alguien que me lea, por favor, este texto tan bello. De martirio de Felicidad y Perpetua. Cartago, 7 de marzo del 203 después de Cristo. Fueron detenidos los adolescentes catecúmenos Revocato y Felicidad, esta compañera suya de servidumbre.
Saturnino y Secúndolo, y entre ellos también vivía Perpetua. A partir de aquí, ella misma narró punto por punto todo el orden de su martirio. Y yo lo reproduzco, tal como lo dejó escrito de su mano y propio sentimiento. Cuando todavía, dice, nos hallábamos entre nuestros perseguidores, como mi padre deseara ardientemente hacerme apostatar con sus palabras y llevando de su cariño, no cesará en su empeño de derribar. Padre, le dije, ¿ves? Por ejemplo, ese utensilio que está ahí en el suelo, ¿un martillo o cualquier otro? Lo veo, me respondió. ¿Acaso puede dársele otro nombre que el que tiene? No. Pues tampoco yo puedo llamarme con nombre distinto de lo que soy, cristiana. Así hablaba como padre, llevado de su piedad, a par que me besaba las manos, se arrojaba a mis pies y me llamaba, entre lágrimas, no ya su hija, sino su señora. Y yo estaba transida de dolor por el caso de mi padre, pues era el único de toda mi familia que no había de alegrarse de mi martirio. Y traté de animarlo, diciéndole, allá en el estrado sucederá lo que Dios quisiere, pues has de saber que no estamos puestos en nuestro poder, sino en el de Dios. Y se retiró de mi lado, sumido en la tristeza. Ay, qué triste. Sí, esta es Sí, una muy historia triste. que los cristianos se contaron mucho entre ellos porque les parecía muy grande lo que decía el Señor, el que no deja el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, aquí vemos el contrario. En los Macabeos, la mamá animaba a sus hijos a que diesen la vida. En cambio, en esta es el papá el que le dice que apostate, que no se haga llamar cristiana. Y ella dice, pero es que hay otro nombre que se pueda darme, con el que pueda yo identificarme, no hay otro. Entonces voy a vivirlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces, como vemos, pues es algo que los cristianos también tenemos en el corazón, ¿no? Que la fe vale más que cualquier cosa. Por esa razón, pues yo los invito a que nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a dar por mi fe? Aquí tenemos la tumba de Felicidad Perpetua ahí en Túnez, en donde están sus reliquias, que como es un país medio musulmán, pues no es que hayan podido hacer la iglesia más bonita y más digna, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces yo les invito a que nos preguntemos esto, ¿no? No tenemos que esperar a que lleguen a asesinarnos por nuestra fe para poder dar testimonio de ella. El martirio es martirio de cada día, y el martirio de cada día es la lucha con la tentación. Ese es el modo en el que nosotros le decimos a nuestros verdugos que queremos seguir con Cristo. Entonces las preguntas son, o lo que me enseñan los macabeos acerca de cómo enfrentar la tentación. Viviré mis tentaciones en clave de martirio, lo que decíamos, que ciertamente no es la sangre la que derramamos solamente los mártires, sino también los que le decimos no al pecado. Entonces, vivir la tentación en clave de martirio. Confiaré en la asistencia del Espíritu Santo, de que me dará las palabras y las razones para saber defenderme también a veces de mis familiares que me atacan en mi fe, de pronto de mi esposo que no entiende o mi esposa que no entiende ciertas cosas de mi fe. Para superar la tentación debo pensar en la grandeza de la vida eterna. Es decir, cuando uno sabe a lo que renuncia cuando cae en tentación, uno le daría más miedo caer en ella. Tenemos también que es necesario rodearse de personas que me animen a perseverar, como lo decía. Si la mamá de los macabeos no los hubiese animado, seguramente no hubiesen logrado dar la vida. Entonces yo me rodearé de personas que me ayuden a perseverar.
en no caer en la tentación. Descubrir la trampa de una falsa salvación, de unas salidas rápidas, ¿no? Como le decían a Eleazar, ¿no? Que a Eleazar le decían, ay, ¿por qué no comes carne permitida y ellas la hacemos pasar como por carne de marrano para que así quedes como bien ante los demás, ¿no? Esas son falsas salvaciones. Nosotros a veces también no queremos vivir con radicalidad las renuncias que hay que hacer. A veces hay que hacer renuncias radicales y eso es lo que nos invitan los macabeos. Pediré intercesión a aquellos que me han perseverado antes de mí, es decir, ya que los difuntos, ya que los santos en el cielo, también ellos lograron vencer, yo les puedo pedir a ellos la intercesión, porque eso nos enseñan los macabeos, que uno puede interceder, orar por los que ya han muerto y también pedirles ayuda. Bueno, entonces hemos acabado nuestra temática, espero que haya sido interesante. Y bueno, ya saben entonces que martirio es la cruz de cada día si con amor y fe es llevado. Dice un himno que rezamos consagrados cuando celebramos un mártir. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, Gracias los a dejo ti. con Rubens. Gracias a ti, hermano. Gracias de verdad. Yo imagino que estás terminando la misa y siempre ahí debe estar cansado y siempre está acá con nosotros. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. No sé si Gracias. tenemos alguna pregunta ah, para aprovechar el tema tan interesante que Daniel nos propone. Bueno, le agradecemos mucho a Daniel porque la verdad que Macabeos no lo Yo conocía. pregunto, Muy bonito. Y sobre todo ese martirio de los 7 hermanos es una historia muy conmovedora, muy linda. Nos ha enseñado mucho. De verdad Muy- que sí. yo pregunto, Claro, dale, Ángel. ok, existe el purgatorio. Una persona cae en pecado mortal y entiendo existe la confesión. Entonces, la confesión exime del purgatorio, por decirlo de una forma, no quiero decir que lo exima 100%. Bueno, Ángel, mira, hay una ciencia en la teología que se llama escatología, ¿cierto? La escatología es la ciencia que intenta entender la lógica que hay después de la muerte, ¿cierto? En base a lo que se nos ha revelado. Ciertamente, lo que nosotros podamos decir queda corto de acuerdo como a la mente de Dios, por así decirlo, ¿cierto? Porque nosotros en la iglesia en ningún momento, de alguna manera, ha podido como decir o sentenciar que alguien está en el infierno, por ejemplo. Eso no es algo que la iglesia hace. La iglesia puede decir quiénes están en el cielo y por eso es que existe la canonización. Pero la iglesia no tiene otra lista donde dicen las personas que están en el infierno y eso es algo pues muy interesante. Sabemos que existe el infierno, pero no sabemos quién va ahí. Ni siquiera sabemos si las personas que murieron en pecado mortal pueden el Señor salvarlas por vías misteriosas, que eso era precisamente lo que se creía en relación al suicidio, por ejemplo. Se creía que todas las personas que se suicidaban iban al infierno, pero con la comprensión de la psicología, por eso es que es una ciencia, la escatología es una porque recibe de otra ciencia, la comprende la psicología, del estudio pues, de la persona humana, se entiende que, por ejemplo, el suicidio no es algo de la que la persona sea muy voluntaria, a veces es como víctima Depresión. precisamente, ¿cierto?, de una circunstancia. Entonces, por eso es que la iglesia, incluso en eso, no se atreve a decir si esa persona está condenada, aún estando en pecado mortal, porque el suicidio es un pecado mortal. Pero ciertamente podemos garantizar, por así decirlo, que si una persona muere en gracia de Dios, no se condena. Eso sí. O sea, si una persona se confiesa, al menos al purgatorio llega. Eso es pues como lo claro. No puedo decirte que al cielo, porque como decíamos, no hay nada impuro que llegue a la presencia de Dios. Y uno puede estar limpio por la confesión, pero tener una voluntad defectuosa, por así decirlo, ¿no? O sea, yo me confieso,
de mis pecados, pero sigo amando el pecado, por así decirlo, o sea, sigo teniendo esa afección por el pecado. Que eso es precisamente lo que nosotros lo que nosotros intentamos eliminar en nuestra vida a través de la indulgencia plenaria. Con la indulgencia plenaria es lo que es el ejemplo que coloca la iglesia, es por ejemplo el de la tabla, ¿listo? Entonces la tabla es nuestra alma. El clavo es el pecado. La confesión saca el clavo, pero en la tabla queda un hueco. Ese hueco son como los vestigios del pecado. Es decir, nosotros cuando caemos en pecado queremos seguir cayendo en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace desear lo que es indebido. Supongamos el alcohol. Entonces una persona se confiesa de que es alcohólica, pero en su interior sigue teniendo ese deseo de consumir alcohol, aunque lucha con él. Entonces, de alguna manera, pues esos pecados que hacen parte que son necesarios para nuestra purificación, si no lo logramos en esta vida, podemos hacerlo en la vida siguiente. Por eso es que es muy, muy lindo cuando una persona vive su enfermedad en clave de purgatorio. O sea, si una persona ofrece sus sufrimientos, por ejemplo, supongamos una persona que bebió toda su vida, resulta que le causó una cirrosis, por ejemplo. Si esa persona vive esa enfermedad en clave de purgatorio, ofreciéndole sus dolores al Señor, seguramente es una persona que va a ir al cielo. Pero como ven, todo esto un poco como especulaciones que uno se puede ir haciendo, porque en realidad no sabemos cómo funciona la misericordia de Dios allá arriba, ¿no? No sabemos si para el Señor es simplemente basta que uno en el último instante de su vida diga, ay Señor, sálvame, para que el mayor pecador del mundo quede al menos en el purgatorio. Entonces, como ves, no es tan fácil. Bien. María Osorno tiene la mano levantada. Sí, padre, yo tengo una pregunta. ¿San Pablo es de esa época? San Pablo no. San Pablo es del ¿Es Nuevo después? Testamento. ¿Mm? Nuevo ¿Es del Testamento. Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es, digamos, lo que viene después del nacimiento de Cristo, ¿no? Nosotros distinguimos antes de Cristo, donde los años se cuentan como de para atrás, o sea, de mayor a menor, siendo el nacimiento de Cristo el año 0. Entonces, esto ocurrió en el año 300, más o menos, es decir, 300 años antes de Cristo. Y Pablo vivió 40 años después de Cristo, es decir, pues mira que siempre hay No lo mucha pronuncié, distancia. perdón. ¿Y hubo otro Pablo importante en el Antiguo Testamento? No, bueno, es que el nombre de Pablo es un nombre que él mismo se colocó, porque el nombre usual entre los judíos es Saulo. ¿Te recuerdas que Pablo dice que él se cambió el nombre a Pablo porque Pablo significa pequeño? Y no era un nombre que se usara en la época, sino que él se lo colocó a sí mismo diciendo, yo ahora quiero ser pequeño servidor del Señor. Pero el nombre corriente era Saulo, que Saulo, pues sí encontramos el rey Saúl, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pero no Pablo, no hay nadie en el Antiguo Testamento. Padre, Ahora estoy leyendo un libro que se llama Dominio, no sé si lo conoce, que es un libro supremamente interesante sobre cómo llega el cristianismo a Occidente. Y hablan en esa época de un Pablo que hizo todo lo que usted está contando ahora, cómo él era un detractor del cristianismo y él tuvo una epifanía y de un momento a otro empezó a ser un defensor de la iglesia y era en esa época cuando todavía estaban los griegos y todavía no había llegado los romanos o estaban empezando a llegar los romanos. Entonces yo pensé que ese era el mismo Pablo. No, porque es que mira, la dominación griega duró más o menos hasta casi que al bordecito del nacimiento de Cristo, porque inmediatamente que acabó el imperio griego, vino el imperio romano, que si recordamos, pues el imperio romano, pues
adoptó todo lo de la cultura griega, excepto la lengua. Entonces, pues en realidad a Pablo le tocó fue la época romana, aun si todos los dioses de la época de los romanos son los mismos de los griegos, pero con otro nombre. Entonces ese Pablo del que hablas es el Pablo de Tarso, es decir, el Pablo cristiano que le tocó en la época de los romanos. Y obviamente pues está a mucha distancia de lo que ocurrió con los griegos en la época de los macabeos. Perfecto. Gracias, padre. Padre, una Ujú. pregunta. El libro de los Macabeos trae también una importancia muy grande para el pueblo judío, ¿no? Por todo lo que representó. Incluso hasta hoy hay una fiesta, la fiesta de Hanukkah. Si es Ujú. así tan marcante, ¿por qué los judíos no aceptan el libro? Bueno, es que hay una gran diferencia entre el hecho histórico de los macabeos y el libro de los macabeos. Es algo que tenemos que distinguir. O sea, el hecho, el acontecimiento de los macabeos es algo súper importante para el pueblo judío porque marcó la liberación del dominio de los griegos, al menos por un tiempo. Entonces, obviamente, la fiesta de Hanukkah es la fiesta que celebran ellos de la liberación, de la reconsagración del templo, después de que fue profanado por esa estatua del dios Zeus. Pero el modo en que se narran esos acontecimientos, hay muchos otros textos. De hecho, hay 5 escritos de los macabeos. O sea, 5 libros que narran la historia de los macabeos. Pero de ahí a considerar que todas las historias de los macabeos son inspiración de Dios es muy difícil. Entonces eso es lo que uno tiene que preguntarse. Para los judíos, esos libros no son inspirados por Dios porque son escritos en lengua griega. Y para ellos un criterio de que Dios habla es que hable en hebreo. Obviamente, como para el cristiano, eso no es una limitante porque reconoce que el inspirador es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla múltiples lenguas, entonces para nosotros sí son libros inspirados, el primero y el segundo. Los otros 3 no, porque tienen ciertas cosas que ya son fantasiosas, que ya son que no, entonces son otros criterios diferentes, pero para ellos son importantes los macabeos, pero los libros de los macabeos no son para ellos una obra de Dios. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Padre Daniel, y le pedimos, bueno, le agradecemos más una vez, y solamente un pedido más, su bendición, por favor. Claro que sí. Entonces, a ustedes muchas gracias por la atención, por el interés y bueno, a pelear cada día la batalla de la fe, venciendo nuestras tentaciones. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, Padre. Muy linda. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.